Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versos 25 al 27. Dice así: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel conocía el deber de la ley, pero no conocía al Señor de la ley. Los judíos se habían perdido en una montaña de ceremonias y ritos y obligaciones. Ahora, esto no significa que la salvación en el Antiguo Testamento fuese por la obediencia de la ley, no. La gracia en el Antiguo Testamento estaba presente, pero ellos no la veían. Por ejemplo, cuando ofrecían el sacrificio diario de un cordero, estaban más preocupados en los detalles del sacrificio que con el Señor del sacrificio. Sus ojos veían al corderito, pero no veían a Jesús. Inclusive después de la muerte de Cristo en la cruz, había judíos que se agarraban a las ceremonias y ritos y no a la gracia maravillosa de Cristo. Por eso Pablo les dice: ha llegado la fe. Ya no necesitan ustedes vivir más como esclavos, sino como hijos. El esclavo obedece por miedo, el hijo obedece por amor. Para los judíos no era fácil entender lo que era vivir como hijos. ¿Sabes por qué? Durante años habían vivido como esclavos en Egipto. Mientras eran esclavos, habían aprendido el lenguaje del miedo, del castigo, del grito, de la amenaza. Se habían olvidado del lenguaje del amor. Por eso en el Sinaí, Dios tuvo que hablarles entre fuego, relámpagos y trueno. Era el único lenguaje que ellos entendían. Pero el Señor no quería que ellos permaneciesen en ese estado para siempre, no. Dios quería que ellos volviesen a aprender el lenguaje del amor que se habían olvidado. Dios quería que su pueblo le obedeciese, no porque la ley estaba escrita en piedra, sino porque los principios eternos de su ley estuviesen escritos en el corazón de sus hijos. Pero esa no fue una tarea fácil, y Pablo, como instrumento de Dios, enfrentó muchas luchas, terribles luchas, para enseñar a los judíos que ahora debían vivir como hijos y no más como esclavos. Y hay algo más. En esta nueva relación, el bautismo ejercía un papel muy importante, porque el bautismo sería la declaración pública de que el ser humano aceptaba a Dios, no solo como su creador y Señor, sino también como su Padre de amor. Bueno, en la segunda parte de la lección vamos a analizar Gálatas capítulo 4, versos 1 al 3. Mira lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Mira, para entender lo que Pablo dice aquí, hay que recordar lo que estudiamos la semana pasada. Allí el apóstol usaba la ilustración del ayo o del guía, del instructor que cuidaba al hijo del Señor hasta que madurase el muchacho. Ese instructor o ayo era la ley. Pero una vez que el niño creció, ya no necesita más de ayo. Bueno, esta semana la ilustración que Pablo usa es la del heredero. El hijo del patrón vive como un esclavo, en el sentido de que no disfruta de los bienes que tiene, porque hay un administrador que el padre colocó para que cuide de él hasta que él madure. Ese administrador es la ley. O sea, mientras el cristiano es un niño en su experiencia espiritual, necesita que alguien le esté diciendo: haz esto, no hagas esto. Pero cuando ese niño se vuelve un adulto espiritual, ya no necesita más que nadie le diga lo que tiene que hacer. Ahora, esto no significa que la ley ya no tenga valor, sino que el ser humano aprendió a obedecer, no porque está escrito, no por miedo, sino porque ahora es un hijo responsable y
y tiene los principios de la Santa Ley escritos en su corazón. Oh querido, Cristo no libera a nadie de la obediencia. Cristo nos libera es del miedo. ¿Por qué obedeces? ¿Porque tienes miedo de perderte? ¿O porque amas a Jesús? José, ese muchacho del Antiguo Testamento, es la mejor ilustración de la obediencia por amor. Mira, delante de la tentación, él no dijo, no puedo hacer esto porque la ley dice que cometer adulterio es pecado. No, él no dijo eso. No dijo tampoco, no puedo pecar porque seré disciplinado por la iglesia. Tampoco dijo eso. Él dijo, ¿cómo podría hacer este mal contra mi Dios? Oh querido, era un asunto de amor. Su obediencia era fruto de su amor por Dios. Y mira que esta experiencia de José está en el Antiguo Testamento. Y ya en ese tiempo, José era un hijo del amor y no un esclavo del deber. Vamos ahora al versículo 4. Esta es la tercera parte de la lección. El versículo 4 dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En este verso hay varias ideas maravillosas. La primera es que Jesús vino al mundo en el tiempo exacto. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice. El plan de salvación ya estaba establecido desde la eternidad. Mira, el pecado no tomó de sorpresa a Dios. Y cuando Jesús vino al mundo, estaba todo preparado para que el Evangelio pudiese esparcirse con rapidez por ese territorio. Roma había dominado el mundo y había establecido una serie de rutas prácticamente que unían a los pueblos de aquel tiempo. Y de esa manera el Evangelio podría ser predicado, podría ser esparcido por todo lado. Jesús nació en el tiempo exacto. La segunda idea que encontramos es que Jesús vino al mundo nacido de una mujer y bajo la ley, o sea, bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque era necesario enfrentar al pecado desde el punto donde Adán había fracasado. Por eso Jesús asumió nuestra naturaleza. Se hizo hombre, no se disfrazó de hombre, no se vistió por un momento de la humanidad. Él se hizo hombre para siempre, por amor al hombre. Por eso es capaz de comprenderte. Pero para salvarnos, el Señor necesita ser completamente humano, necesita ser completamente sin pecado y completamente Dios. Siendo Dios, podría tocar la mano de Dios. Siendo humano, podría tocar la mano del hombre. Y siendo totalmente sin pecado, podría darnos su santidad y cargar con el castigo que nuestros pecados merecían. ¡Qué gracia inmerecida! Ese es el amor de Dios. ¿Y para qué todo esto? Para redimirnos, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Querido, no sé si logras entender el propósito del sacrificio de Cristo. No es solo para redimirnos del pecado, sino para redimirnos también de la tiranía del deber y hacernos hijos del amor, darnos la adopción de hijos, dice Pablo. Esta tal vez sea la más difícil lección que el cristiano necesita aprender. ¿Qué cosa? A vivir la obediencia del amor y no la tiranía del deber. Es fácil confundir las cosas. Irse al extremo de pensar que la gracia de Cristo me libera de la obediencia, o entonces irse al otro extremo de creer que debo amar a Jesús, pero también necesito obedecer para salvarme. Ambos extremos son completamente peligrosos. El primero te lleva a vivir un cristianismo que no es otra cosa que una vida de pecado disfrazado de gracia. El otro te lleva a vivir la opresión de la fe, porque hagas lo que hagas, para obedecer nunca estarás satisfecho con tus consecuciones. El cuarto punto de la lección trata de los privilegios de la adopción. Leamos los versos 6 y 7 de Gálatas 4. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo,
y si hijo, también heredero por medio de Dios. Querido, para entender correctamente el sentido de este texto, necesitamos recordar lo que dice el versículo 5. Ahí, en el versículo 5, Pablo dice que Cristo nos redimió a los que estábamos bajo la ley. Ya vimos también que estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley, y que todos los seres humanos nacimos o estamos en esa condenación, en esa situación, porque todos pecamos. Pero estar bajo la ley también puede significar estar oprimido por la ley. ¿Cómo? ¿La ley oprime? Claro. Depende del uso que le des. El mismo bastón que guía al ciego puede golpearlo. Depende de cómo se usa el bastón. ¿Sabes? Hay mucha gente que piensa que tiene que guardar la ley para salvarse. Para ellos la ley es un instrumento de opresión. Y Cristo vino a redimirnos de esa opresión, a recordarles que no necesitan más vivir como esclavos, sino como hijos, porque fueron adoptados por el Padre. La persona adoptada tiene muchos privilegios. Voy a mencionar algunos. El padre adoptivo se compromete a amar al hijo y le da su nombre y cuida para que el hijo tenga alimento, educación y abrigo. Ahora, el hijo adoptivo pasa a ser como un hijo natural y a tener todos los derechos de un hijo natural, inclusive a recibir la herencia. El padre anterior pierde todos los derechos sobre el hijo en el momento de la adopción. Bueno, esa es la situación del cristiano cuando acepta a Cristo. Ya no necesitas vivir con miedo del opresor. Has sido redimido, rescatado, adoptado. Eres propiedad divina, comprado con sangre y la sangre del amor. No puedes más vivir con miedo de nada. Pero aquí se introduce un elemento nuevo que vamos a desarrollar mejor más adelante, el Espíritu Santo. El texto dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Sabes, aquí hay algo maravilloso. Los hijos de Dios que han nacido en Cristo, ellos son guiados por el Espíritu. La ley los guiaba de fuera para adentro. El Espíritu los guía de dentro para afuera. Los hijos obedecen porque desean hacerlo, obedecen por amor. En ellos, en los hijos de Dios, la obediencia no es algo forzado, es algo natural. Llegamos ahora al fin de la lección. Aquí hay algo serio a considerar. Entre los versículos 8 al 12, mira, Pablo reclama con los Gálatas por haber regresado de la libertad en Cristo a la esclavitud de la ley. En el versículo 9 pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Después, en el versículo 10 menciona algunos de esos rudimentos. Dice: guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Sabes, hay muchos que toman este versículo para decir que ya no debemos guardar el sábado. Pero Pablo explica a qué se refiere.
siempre al mencionar días, meses, tiempos y años. Esa explicación de Pablo está en Colosenses 2:16. Dice: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Aquí Pablo se refiere específicamente a los sábados ceremoniales y no al sábado de la ley de Dios. Este es el contexto correcto. Pero también podemos entender que hasta el sábado del cuarto mandamiento se puede transformar en un instrumento de opresión